Bienvenidos a Puto Paqui Torta, un programa hecho por neurótiques y ahora también narcisistas porque nos gusta vernos en la pantalla mientras hablamos. ¿Cómo están todos? Yo soy Sarita y nada, hoy estuve trabajando con las plantas y había una bocha de arañas. Y no me cambié la ropa, por ahí tengo una araña encima, no lo sé. Ok, bueno, mi nombre es Bárbara y siempre me gustó que me definiesen como neurótica porque la alternativa sería ser psicótica, así que me alegra. Es un halago, para nosotros. Es un halago. Mi nombre es Marcos y mi psicólogo me ha dicho que soy un neurótico. Está avalado por la ciencia occidental moderna. Tengo una amiga psicóloga que dice, pero nosotras somos neuróticas estándar. Y es como, entonces me siento bien. Yo soy un neurótico funcional. O sea, que puedo vivir en sociedad sin más o menos igual. Depende. Rodrigo. Yo no sé qué clase de neurótica soy. Le voy a preguntar a Patricia. Dale. ¿Estás segura? Y esa fue... No, dije que no. Y ese fue el nombramiento No sé si quiero saber la respuesta. de nuestros psicólogos por programa, que hacemos todos los programas, nombramos a nuestros psicólogos. Si necesitan datos de psicólogos, tenemos una amplia carpeta de números telefónicos para asistir en medio de esta pandemia. Así que pasen, cualquier pregunta está todo bien. Y no estamos soles. ¿Por qué? Porque somos unos soles. Estamos acá con Rodrigo, que viene a hablar de cosas que van en serio, no jodamos. En general siempre son pelotudeces, pero hoy vamos a hablar de cosas en serio y vamos a hablar de cosas formativas y de historia, que está bueno cada tanto repasar un poco para ver a dónde estamos hoy y a partir de dónde salimos. Y vamos a confesar que este programa ya lo grabamos. ¡Sí! Ya hicimos este programa. Pero ustedes no lo vieron porque tuvimos unos problemas técnicos, pero para nosotros es como el día de la marmota. Así que vamos, no te olvides. Ok, no. Sí, ya grabamos este programa, pero Rodrigo ha tenido la gentileza, la bondad, la elegancia, la altura, La elegancia la tiene porque tiene un suéter que me gusta mucho. El charme de pretender que nunca hizo esto hace un mes. Así que gracias, Rodrigo, por venir de vuelta a Puto Paqui Torta. No, por favor, chiques, gracias a ustedes. Y quiero decir que me uno al club de los neuróticos, les neurótiques. También decretado por mi psicólogo. Buen nombre de banda. Sí. Buen nombre de banda, les neurotiques. Como que tipo francés, ¿no? Como... Suena a nombre de banda de La Plata. Me gusta, sí. El chiste de siempre. Bueno, todo suena a nombre Rodrigo, de banda de La Plata gracias, porque insisten a ponerle nombres de mierda. Bárbara, dejá de hacer... ¿Estás con la computadora? ¿Qué estás haciendo? Soltás la computadora. Estoy cambiando tipo las aplicaciones para que me dé mejor la luz, porque ahora estamos mostrando la cara y me veo como tipo muy rosa. Sí, yo me veo pero muy... no soy tan rosa en la vida real. No sé, estoy muy amarillo yo, chicos. No sé. No le mientas a la gente, sos la mujer rosa. Marcos te apodó así. Soy muy rosa, pero no soy tan rosa. Me veo como medio magenta, me estoy viendo en este momento. A ver si cambio los settings. No. Bueno, a mí me gusta Rodrigo porque Rodrigo atrás, para los que solamente nos están oyendo, tiene libros. Entonces ya lo ves y decís, este pibe sabe. Esta persona sabe. Este pibe es leído. ¿Yo qué tengo? Este pibe es leído. Yo atrás tengo Sí. un cuadro de un ajo y un aceite de oliva. Si hay foto con bibliotecas, porque la persona sabe. La persona sabe. Inteligente. O sea, no es como duda. Es como entrevista a, infectólogos en un programa de la tele, ¿viste? Que siempre tiene que tener atrás como tipo, es como sí, todos la los títulos, totalmente. cursiva de la Universidad de Buenos Aires en el mejor de los casos. Es que cuando vas a un profesional, necesito un podólogo, por ejemplo, quiero ver el diploma de la UBA que esté ahí. Y que sea de la UBA. Cierto que ahora Juanita Viale... Sí. Pero Juanita Viale dijo que ya no se puede recurrir a la universidad pública. Y yo creo que tenemos que escucharla, Juanita Viale, y devolver todos nuestros títulos. No, ¿por qué? Listo, me voy a la UADE. Voy a cortar el título en 2 y me voy a la UADE. No, yo soy siempre muy hater al respecto de esto y quiero que nos tomemos hagamos una autocrítica y si la gente, si los jóvenes oyentes, que no entiendo qué hacen escuchando Puto Paqui Torta, pero están escuchando Puto Paqui Torta ahora, y quieren ir a una universidad privada, está bien también. No, estoy cuestionando lo que dijo Juanita Viale, que desautorizó el nivel académico de la UBA, no que la gente estudie en otros lados. No sean Juanita Viale. No sean Juanita Viale, en una variedad de razones, pero fundamentalmente
su fascismo general. ¿Dónde- Bueno, ¿Qué no está podemos tecleando? por las Está ramas. tecleando. ¿Dónde estudiaste, Rodrigo? En la UADE. No. Mi primera carrera la hice sí, en un instituto privado que. No, que sacame se llama- este cipallo de patria acá. Por favor. Cortame la que música. se llama La Suisse, porque es un instituto de turismo. Yo estudié eso antes, trabajé de eso casi toda mi vida. No hay turismo en la UBA. Sí, hay una, ¿Sí? hay una tecnicatura que forma parte de la Facultad de Agronomía. Ah, mira. Mira. Pero Solo es un para ir a turismo- las estancias. No, pero es claro, es un turismo. Ay, tiene un nombre, no me sale ahora. Es como un turismo. Voy a decir turismo rural, pero no es turismo rural. Ok. Es otra cosa. Suena como un turismo que no querría hacer. Y el profesorado de historia en un instituto de acá, de la ciudad de Buenos Aires, uno de los más, perdonen que lo diga, pero uno de los más importantes, el Joaquín B. González. Conocemos. Le mandamos un besito. A Joaquín. Mucho orgullo pertenecer a esa institución. ¿Pero a qué vino Rodrigo? ¿A hablar a mostrarnos el LinkedIn o a hablar de... Claro. A contarnos de qué es la B de Joaquín B. González. De Víctor, creo. De Víctor. Ah, es de La B corta, corta, ok. claro, yo te veo Víctor Claro. larga. Pero yo les prometo que termino. Es como Juan B. Justo. No, Rodrigo Ok. está acá Ese era Bautista. porque no me acuerdo ya. Todo va a ser un déjà vu, pues ya hablamos de esto en el programa anterior que no ha salido. Rodrigo está acá porque no sé, me apareció sugerido en YouTube. Una vez YouTube hizo algo bien y me sugirió Rodrigo, gracias al algoritmo de YouTube, por tus sugerencias de eso y los videos de perritos. Dije, a ver qué bueno esto, puntualmente porque hablaba de la comunidad LGBT, Q y más, menos, en Argentina, que es algo que no pasa. Hay muy poca información sobre historia de la comunidad LGBT. Tengo que dejar de decir eso. Argentino, y hay muy poca producción argentina al respecto, por lo menos en YouTube, que es un medio súper accesible porque puedes ver documentales y películas, pero viste, a veces son las 3 de la mañana o no puedes dormir, querés ver algo en YouTube y está bueno. YouTube me lo sugirió, vi todos los videos, me encantó, lo contacté y le dije, hola, soy un completo desconocido, ¿querés venir a mi podcast? Dijo que sí, y acá está. Y vamos a hablar un poco sobre la historia. Basta, te lo digo a otra persona. Me da vergüenza. LGBTIQ+. No, pero la verdad que está re bueno porque algo que Durante la dictadura. Sí. Las dictaduras, perdón. Nosotros siempre decimos que sabemos un montón de cosas porque vemos un montón de contenido tipo de ficción y de no ficción y lo leemos y lo vemos en YouTube y sabemos un montón de Stonewall y sabemos un montón de la historia quizás de la comunidad a nivel internacional y sobre todo en Estados Unidos, pero hasta hace poco, no hasta hace recientemente porque no, que Dios, no sabíamos de Argentina. Y la clase de videos que produce Rodrigo están buenos como para conocer un poco de nuestra propia historia. Si, por ejemplo, no te gusta leer un tomo así de grueso sobre historia de la homosexualidad. Pero sí, como decía Sarita, está como limitado a desde, bueno, ya nos va a contar un poco más Rodrigo, pero de Onganía en adelante, digamos. ¿Qué es lo que tiene de especial, Rodrigo, para vos que hizo que decidas arrancar por ese lado? En principio que es a partir de esa dictadura que empieza en el 66 con el golpe de Onganía, una dictadura que se autodenominó Revolución Argentina, se va a intensificar la represión hacia las sexualidades disidentes, en realidad hacia todo lo que se salga del parámetro de ciudadano limpio moralmente, ¿no? Se va a empezar a perseguir la vestimenta de las personas, la costumbre de los besos en lugares públicos, en las plazas. Y bueno, obviamente la homosexualidad en ese parámetro de limpieza moral que intentaba imponer el gobierno de Onganía no entraba. Entonces, a partir del 66 se va a incrementar con herramientas que ya existían, que eran los edictos policiales, los códigos contravencionales de las provincias, pero ya, digamos, aplicadas con mucho más rigor en campañas de moralidad, así con ese nombre, por más raro, por más loco que nos suene, campañas de moralidad por toda la ciudad. Pero además, lo más interesante es que por primera vez, por lo menos hasta donde conocemos hoy en día, esa violencia y esa represión va a tener una respuesta organizada, ¿no? Se va a conformar en esa dictadura la primera organización homosexual en 1967, que fue Nuestro Mundo, el grupo Nuestro Mundo. Así que, digamos, eso, por eso, digamos, elijo partir desde esa fecha. Antes
de esta formación de Otro Mundo, ¿había algún tipo de organizaciones o de grupo de rancheamiento, de juntada de homosexuales en Argentina que haya tenido algún tipo de renombre, o es el primero que sabemos que está registrado históricamente? No, es el primero que conocemos, que no quita que en algún momento haya podido existir algún intento. Yo me atrevería a decir que sí, que es como muy raro pensar que no. Pero bueno, de ahí a que lo hayan podido llevar a acciones concretas, no, es la primera vez. Y encima piensen que de nuestro mundo hay muy poquita información, la que tenemos. Con solo decirles que descubrí hace poco en una página que quizás conocen que se llama Moléculas Malucas, que está hecha por Mabel Berucci y Juan Queiroz, y ahí en esa página, en abril, Juan Queiroz entrevistó a Aníbal Troitiño, no me acuerdo el nombre de pila ahora exactamente, pero bueno, es un ex miembro del Frente de Liberación Homosexual, primero de Nuestro Mundo y después del Frente de Liberación Homosexual, que lo encontró ahora. Es un hombre de 80 y pico años que tiene un kiosco, que nunca había hablado hasta ese entonces, y pasa eso, ¿no? Es como digo, es tan poquita la información que tenemos que la realidad es que no sabemos si anteriormente hubo un intento de organizar algo similar y no fue llevado a cabo. Bueno. No tenemos los documentos para probarlo, digamos. Si hubo algo de eso, no quedó registrado. No, exactamente. Por eso decimos que Nuestro Mundo es la primera. Claro. No se ¿Y llama... cuál era el, perdón, Marcos, cuál era el rol? O sea, ¿por qué crees que cuál era el objetivo primordial de Nuestro Mundo? El objetivo básico era reclamar por justamente la violencia policial, los edictos policiales, la persecución. Piensen que estos edictos policiales permitían que se detuviera a una persona por ser homosexual o por ser lesbiana en plena calle, sin ningún tipo de explicación, utilizando eufemismos, ¿no? Estos edictos no penaban la homosexualidad. Alteración del orden público y las buenas costumbres. Me mata lo de las buenas costumbres. Exactamente, bueno, el segundo H, que era el edicto, digamos, como el más temido, lo que penaba era el incitación al acceso carnal. Incitación al acto carnal. Y que eso podía significar, no sé, rozarse las manos, cualquier cosa, digo. O caerle mal. O caerles mal, simplemente. O no ir, bueno, esto sí, ya los códigos contravencionales de las provincias sí penaban explícitamente vestirse con ropas del sexo contrario. Entonces todo eso implicaba una temporada en la comisaría, un traslado por lo menos acá en la ciudad de Buenos Aires, al penal de Devoto. Estos edictos funcionaban en todo el país, ¿no? Y los códigos de las provincias funcionaban cada uno en cada provincia. Entiendo que la decisión de ir presa por eso o prese la podía tomar el comisario en vez de pasar por un juez. Entonces era como arbitrario, absolutamente. Sí, absolutamente. Inconstitucional. Y re inconstitucional. Ya de por sí los edictos eran inconstitucionales porque, digamos, la policía no tenía, ni la tiene, por suerte, digamos, la potestad para legislar. O sea, eso le corresponde al Congreso de la Nación. Y además, digo, tampoco puede juzgar. Y encima el Congreso tampoco puede delegar la facultad legislativa. Eso, digamos, está sí explícitamente declarado en la Constitución. Así que era inconstitucional por todos lados. Pero además lo peor de todo es que ese tipo de violencias que estaban legitimadas de alguna forma por acción u omisión por el Estado y por las fuerzas de seguridad, terminaba de alguna forma habilitando otras violencias. En el ámbito familiar, en el ámbito laboral, en plena calle, digo, eran muy común los ataques a homosexuales, sobre todo a varones homosexuales. Estaba especialmente direccionado a varones homosexuales y a las pocas travestis que se animaban a vivir, digamos, su identidad. Esa iba a ser una de mis preguntas, tipo, ¿había antes de esta situación identidades trans visibles como vemos ahora o como vimos en los 90s? Muy pocas había, pero muy poquitas. En la identidad travesti y después trans, digamos, primero como identidad y después como
como identidad política va a ir constituyéndose muy gradualmente en los 70s y ya con mucha más fuerza hacia los 80s y los 90. Porque pensemos que era tan el grado de violencia que había que realmente muy pocas se animaban a vivir su identidad. Porque, bueno, hay muchos testimonios que incluso están en YouTube, de por ejemplo Valeria Almar Ramírez, que ella es la primer travesti querellante en un juicio de lesa humanidad, que contaba que no podía ni siquiera salir a comprar el pan, porque ya eso implicaba que por ahí te vea un policía en la calle y te lleve a la comisaría, y ya ahí no sabías ni siquiera cuándo salías. Entonces, sí, o si ibas a seguir viviendo, ¿no? Me parece, porque si podían tomar decisiones sobre tu libertad, también podían tomar decisiones que lo hacen hasta hoy sobre tu vida. De hecho lo hacían, sí, sin lugar a dudas. Era muy común ver en los diarios de esa época, en diarios que hoy en día todavía siguen existiendo, ¿no? Crónica, Clarín, notas como matan a otro amoral, encuentran muerto a otro... Matan no, por lo general era encuentran muerto o aparece muerto otro amoral. Aparece muerto, es como ¡pling! Es como apareció muerto. Y vale aclarar que cuando hablaban de un amoral se referían a lo que hoy llamaríamos un varón cis, como a una travesti. Cuando fuimos a la muestra del archivo trans, muy puntualmente a la de carnavales, creo que era, vimos registros fotográficos de estas identidades en los 50, o sea, no estoy diciendo que no existían antes, pero mi pregunta, uno cuando piensa en la gente trans piensa tipo en los 90, 2000, pero, o sea, ¿cómo eran sus existencias muchísimo antes, cuando ni siquiera me parece que podían llegar a ejercer la prostitución? Era como muy enclosetado todo, entonces, sabiendo que existían y que cómo hacía la policía para saber quién lo era, porque había muy pocas que lo vivían libremente. No solamente no lo podía saber la policía, sino que, reconstruir esa historia también se nos dificulta, justamente porque la realidad es que nosotros no podemos saber, cómo se autopercibía o si realmente, por ejemplo, no sé, alguno de los militantes del Frente de Liberación Homosexual, quizás, su deseo pasaba por tomar otra identidad y no podía hacerlo por el grado de represión. Eso de alguna forma empezó a verse más hacia fines de los 70, con total seguridad durante los 80, porque se creía, después quedó demostrado que no, que la violencia policial iba de alguna forma a bajar, ¿no? Y eso permitió también como una especie de destape. ¿De qué año estamos hablando cuando estamos hablando de este código de la moralidad? Los códigos contravencionales, puntualmente el segundo H fue sancionado a principios de la década del 50. Wow. Si no me equivoco es del 53. Lo que pasa es que va a ser utilizado en todo su esplendor, a partir del 66. Esto no quiere decir que no haya habido violencias contra las sexualidades disidentes antes. La hubo. De hecho, se habla de una gran racia que hubo en el año 54, muy recordada incluso en la revista del Frente de Liberación Homosexual. Cuando se cumplen 20 años de esa racia, hacen un recordatorio. Pero, los edictos funcionaron desde el 53 hasta fines de los 90. Es verdad. ¿Y hubo algún como momentos, como espacios, como lagunas del tiempo en los que haya habido un poco más de liberación antes o después de este código? ¿O siempre fue como a partir de este momento fue todo una mierda para todas las identidades disidentes? ¿Vos decís del 66 a partir del 66? Sí. Bueno, ya hacia fines de esa dictadura, de la dictadura de la Revolución Argentina, una vez que cae Onganía, el Frente de Liberación Homosexual, porque Nuestro Mundo y otra agrupación llamada Profesionales que se formó en el 70, se va a reunir en el 71
para formar el Frente de Liberación Homosexual, empieza a tener un poco más de libertad. No porque el gobierno de esta dictadura sea más abierto, digo, la violencia seguía, pero digamos, por simplificarlo de alguna manera, la situación política y económica en el país era tan tensa que la realidad es que los militares no tenían tiempo para estar yendo a la plaza a cortar el pelo a los varones o a chequear que no se estén besando las parejas. Entonces eso le dio como cierta apertura al Frente de Liberación Homosexual para, bueno, empezar a publicar su revista Somos, para intentar articular con otros espacios. Esto fue entre finales de esa dictadura, de la Revolución Argentina, y principios del tercer gobierno peronista, más específicamente durante los 49 días que gobernó Héctor Cámpora. Pero de todas formas, a mí me interesaría marcar esto. Esto que yo estoy diciendo no implica que no haya habido represión en ese periodo, sino que, con muchas comillas, muchas comillas, hubo un leve relajamiento en la persecución. Sí, también está bueno pensar que esto ya era en todos los ámbitos, no era específicamente te encuentro en la calle y solo sucede en eso, sino que era parte de una situación sistemática de represión también en el contenido cultural, en lo que tenía acceso la gente. O sea, seas o no gay, o sea, era todo una bajada de línea para aplanar al gusto de esto de lo que debería ser el ciudadano perfecto, que es el padre de familia que tiene hijos y esta política poblacionista de la que hablas en tus videos. Totalmente. De hecho, digamos, la ciencia médica, parte de la psicología, digamos, la parte más hegemónica, si se quiere, más predominante de la psicología, de la psiquiatría, colaboraban muchísimo con esto. Era muy común en los hogares mandar a su hijo o a su hija, si se enteraban que era homosexual o lesbiana, al psicólogo o en algunos casos también al psiquiatra. Te digo que hasta hace muy poco lo escuché eso, ¿eh? Sí, y bueno, por ahí totalmente. sigue sucediendo. Medio que sigue pasando. Bueno, hay un caso relatado en un texto muy interesante que se llama Escritas en Silencio, que habla sobre la invisibilización de las lesbianas a partir de la década del 30 y más o menos hasta los 80, de un padre que la denuncia a su hija por ser lesbiana, porque se entera que estaba saliendo con otra chica, y la detiene, la liberan a los pocos días, y el comisario le dice, o sea, el propio comisario le dice al padre, mirá, o sea, yo la puedo detener, pero la voy a tener que liberar tarde o temprano y se va a volver a ver con la chica. Dice, lo que a vos te conviene es denunciarla, no solamente por lesbiana, sino también por comunista. Entonces ya va a estar marcada sí, en la facultad, en el trabajo. Entonces no va a poder hacerlo, no va a poder tener margen. Y dicho y hecho, el padre la denuncia por comunista, por subversiva, o sea, era doblemente subversiva, lesbiana y comunista. Y la chica cuenta que tuvo que terminar su relación con su compañera porque ella estaba fichada en la universidad, en el trabajo, en el barrio, en todos lados, denunciada por su propio padre. Como ese caso... A ver si se endereza. A ver si es tal cual, a ver si se endereza. Porque derecho está bien, ¿viste? A ver si se cura, porque era considerada una enfermedad. Y esto, digamos, lo peor de todo es que es solamente un caso que conocemos Claro. varios, ¿no? Pero son, ponele 20 casos que conocemos entre los cientos y cientos casos de los cuales nunca nos enteraremos. Eso es lo que te iba a preguntar, que qué poca documentación, o qué es la documentación que tenemos respecto a las historias esas que han sobrevivido hasta ahora. ¿Hay algún lugar que tipo agrupe todos estos relatos, o ahí tenemos como pequeños pedacitos que vamos buscando? ¿Hay algún esfuerzo de agrupar todas estas historias o no? Bueno, sé que existe un archivo, que es el archivo, creo que se llama Archivo Prieto, que es de un activista que fue juntando un montón de cosas. Sé que igual él es como medio celoso, no es un archivo muy que público. Claro, tengo entendido eso, pero
por suerte, durante los últimos años se empezaron a escribir muchas cosas, se empezaron a investigar y bueno, por ejemplo, este artículo Escritas en Silencio se publicó en un libro que publicó Dora Barrancos hace algunos años, que se llama Moralidades y Comportamientos Sexuales. Es un artículo que se encuentra fácilmente en internet. Hay un libro, por ejemplo, que se publicó en los 2000, si mal no recuerdo, que se consigue también en PDF, que se llama No soy un bombero, pero tampoco ando con puntillas, que lo escribió una activista lesbofeminista. No me sale el nombre de pila, bueno, de apellido Sardá, muy conocida. El libro igual tuvo que ser publicado en Canadá. Entonces ella ahí reúne un montón de relatos de mujeres entre la década del 30 y la década del 70. Un libro que sacó Débora D'Antonio, una historiadora también, sobre represión a las sexualidades en la historia argentina reciente. Y esas investigaciones de alguna forma empiezan a rescatar. Bueno, Patricio Simoneto, sin duda es otro gran historiador que ha escrito muchísimo sobre el tema. Tiene un artículo muy interesante que se llama Interseccionalidades en homosexuales y lesbianas durante los 70s en Buenos Aires, tiene todo ese nombre así de largo, que pone el ojo también en lo diferente que era ser homosexual o lesbiana para alguien de clase alta, en donde por ahí era como un poquito más aceptado. A lo sumo tus padres te mandaban a ver a un psiquiatra, o si te detenían en alguna fiesta en Barrio Norte, en algún piso de Retiro, de Belgrano, bueno, con un dinero zafabas, a ser homosexual o lesbiana en por ahí un hogar más de clase media, y ni hablar en hogares obreros. Todo esto, digamos, construido con muchísimo esfuerzo, con relatos, la mayoría de ellos anónimos, hurgando muchísimo en archivos médicos, en archivos psicológicos, en archivos psiquiátricos. Patricio Simoneto utilizó una expresión en uno de sus libros para hablar sobre la historia de las sexualidades disidentes, diciendo que es una historia fragmentada y que va a estar siempre fragmentada, ¿no? Como si fuesen archipiélagos que nunca se van a terminar de unir. Bueno, podemos tratar de que ese archipiélago, de que ese rompecabezas quede con la mayor cantidad de piezas posibles. Sabemos que nunca va a estar completo. Que igual quiero aclarar que ninguna historia, ¿no? Ni siquiera la historia de la Revolución de Mayo es completa, sí, ¿no? Sí, pero lógico. bueno. Pero también hay una cuestión en contexto de terrorismo de Estado. Cuando se habla sobre los 30.400, que esos 400 significarían los que no pudieron contabilizarse, los homosexuales que fueron desaparecidos en la última dictadura militar. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de 400 homosexuales, y vale aclarar que cuando decimos homosexuales, en palabras de aquella época, estamos hablando de sexualidades disidentes. Exacto. Que fueron casos registrados por la CONADEP, la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, que se instaló una vez recuperada la democracia, dentro de los aproximadamente 10.000 casos que registró la CONADEP, con lo cual, como sabemos que son más de los casos de la CONADEP, aproximadamente 30.000 desaparecidos, pero con total seguridad sean más de 400. Lo que me parece importante aclarar en este tema, es que, hablando de la última dictadura militar, no hay, hasta el día de hoy, no hay absolutamente ninguna prueba, nada que nos hable de una persecución específica durante la última dictadura militar hacia las sexualidades disidentes, o mejor dicho, de un plan sistemático específico. Básicamente porque no lo necesitaban, porque ya había una estructura represiva heredada desde muchas décadas, especialmente desde el 66, que continuó. O sea, digamos, continuaron los edictos, continuaron las persecuciones. Lo que sí hay que prestar mucha atención, y que por eso se resalta el número de 400, es que cuando se enteraban en los campos de concentración, en los centros clandestinos de detención, que una persona era homosexual, que era lesbiana o travesti,
los castigos eran sin duda mucho más sádicos, mucho más violentos e incluían casi siempre la violación. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, por un lado, por lo que le comentó el rabino Marshall Meyer, un miembro de la CONADEP, a Carlos Jáuregui en el 87 aproximadamente. Esto lo publica en su libro Jáuregui. Lo sabemos por varios testimonios de travestis, de chicas travestis y de chicas trans que han sobrevivido a los centros clandestinos de detención. Un caso es el que mencioné de Valeria Almar Ramírez, que estuvo detenida en el pozo de Banfield. Ella incluso en un video que les recomiendo que lo busquen, que se llama Salida de Emergencia, que es un documental que hizo Canal Encuentro hace casi 10 años, ella ahí se encarga de establecer una diferencia de cómo era ser detenida por el segundo H antes de la última dictadura militar, ¿no? Sobre todo en épocas de Onganía, durante el tercer peronismo, y cuál era la diferencia entre eso y ser llevado a un centro clandestino de detención. En el centro clandestino de detención, digamos, ahí sí te podía pasar cualquier cosa y era muy probable que no salgas. Las chicas, hay otros testimonios también de un grupo de chicas travestis de Rosario que en el año 2018, hace un par de años, recibieron una reparación histórica por parte del gobierno de la provincia de Santa Fe, algo histórico, único en la historia argentina. Sí. Por haber sido perseguidas y haber estado detenidas por ser travestis durante la última dictadura militar. Y ellas mismas ahí dicen, somos pocas las que quedamos. Somos pocas no solamente por la violencia durante la última dictadura militar, sino porque, bueno, lo que ya sabemos todos es la violencia que vienen sufriendo sistemáticamente desde hace décadas. Sí, verdaderas. Y el verdadero genocidio, exactamente, digo. Si ya se nos dificulta encontrar quizás sobrevivientes de la violencia durante la década del 90, ¿no? Sobrevivientes travestis o trans de la década del 90, de la década del 80, imagínense de la última dictadura militar que hayan pasado por centros clandestinos de detención. Entonces, en base a esos testimonios, sí nos queda claro que la violencia, si se enteraban que eras homosexual, iba era a ser mil mucho peor, mayor. mucho más sádica. Igual, o sea, no Mucho había... Hemos visto en registros de la época, le hace un video tuyo que hay en YouTube, que había como archivos de investigación sobre gente y se nombraba como sospecha de homosexual. Sí, o sea que existía como la amenaza. Es que sí, pero es que vuelvo a lo mismo, digamos. Esos archivos que puntualmente los que aparecen en el video son de la DIPBA, la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Pertenecen, digamos, a un corpus de archivos que se desclasificó en la década del 2000, a principios de la década del 2000, y que va desde la década del 50 hasta la década del 90. O sea, digamos, la DIPBA operó espiando a los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires y remarcando si militaban en tal agrupación, si tenían tal afiliación y si eran homosexuales o si eran lesbianas entre la década del 50 y entre la década del 90. No es que hubo un cambio, no es que hubo una intensificación a partir de la última dictadura militar. Claro. Pero, por otro lado, también abriendo la posibilidad de la duda, esos archivos se empezaron a desclasificar hace poco y todavía se están investigando. Ahí y va. faltan los archivos de la iglesia, y faltan los archivos de las policías de las otras provincias, y faltan, un montón de archivos que todavía no han salido a la luz. Un montón de islas del archipiélago que tienen que descubrirse. No sé si los archipiélagos tienen islas, seguramente no, pero bueno, ayudaba la metáfora. Exactamente. Y de hecho hace poquito creo que se había empezado a trabajar con los archivos de la policía de Córdoba, pero se paró en 2015 con el cambio de gobierno. Esto lo de la DIPBA, este laburo en archivos, estuvo también muy detenido durante un tiempo. Que quien labura mucho eso es Cristian Prieto. Él de hecho escribió un libro que se llama Fichados. Trabajó muchísimos años con esos archivos, con los archivos de la DIPBA.
Así que les recomiendo también que después lo busquen, porque es muy, muy interesante el laburo que hace. Bocha de cosas para estudiar, me las traen todas para el parcial que viene. Porque Rodrigo te la va a tomar, te la toma y si no, unos links, después los ponemos te manda a recursar, en cosas culturales. Por ahí, a mí me interesa mucho saber cómo era la vida de alguien de la comunidad, ya sea homosexual, lesbiana, igual lesbiana es homosexual, trans. Gracias, Marcos. En esa época, vos no soy lesbiana, soy gay. En esa época, ¿cómo era la vida de alguien que haya tenido la suerte de no caer en las garras de los militares? ¿Tenemos algún registro de cómo era la vida de una persona, un ciudadano de a pie que además era homosexual en esa época? ¿Cómo hacías para evitar caer en esas cosas? ¿Cómo hacía alguien para divertirse? ¿Cómo hacía para sobrevivir? Sí, pero sobrevivir es más que... Para mí es como cómo haces para divertirte, cómo haces para relacionarte con otra gente. Eso es lo que más me interesa. ¿Cómo hacía la gente para encontrar otros homosexuales, otras lesbianas, otras personas trans? Bueno, en principio, ¿cómo hacer para sobrevivir? No dejando que se enteren en tu familia, en tu trabajo y en tu facultad, en tu círculo, que eras homosexual o que eras lesbiana. Para conocer a otros hombres o otras mujeres había diferentes estrategias o diferentes instancias que a mí también me gusta pensarlas como instancias también, como espacios de resistencia, ¿no? Las fiestas, en el caso de los varones, hay algo que se da que es muy interesante, que tenían quizás más acceso a espacios públicos o espacios en la calle, ¿no? Ya sea, el clásico baño público, la tetera. La tetera, eso te quería preguntar. Los cines, e incluso algunos bares que empezaron a aparecer en la década del 60, bares, no se imaginen bares gays, tipo, no sé... No era la Plop. No era la Plop, no era PUTO, no era Sitges, no eran esos lugares, eran bares... en principio, durante la década del 50, 60... bares no exclusivamente para homosexuales, pero en donde sí había como cierta tolerancia, siempre y cuando no sea como muy escandaloso, ¿no? Bares como en muchos suburbios. Bares no solamente, esto es re interesante, no solamente en la ciudad de Buenos Aires, sino también en el conurbano bonaerense. No, Tigre viene después, Tigre viene en la dictadura. Pero es que me llevas ahí, yo ya te conozco. Pero después empezaron a aparecer las discotecas, empezaron a aparecer bares sí específicamente para homosexuales, para lesbianas, que igual de todas formas estaban constantemente al acecho la policía, víctimas constantemente de coimas, de racias, de clausuras. Y también existían fiestas privadas, sobre todo en las clases altas. Cuando digo clases altas me refiero... gente de embajadas, banqueros, Federico Clem cogía, chicas. Federico Clem, por ejemplo. Federico Clem cogía y se ha cogido siempre. Por ejemplo. Antega Armas. No sé si había llegado al país. Antega Armas cogía. Bueno, alguien que participaba de ese tipo de fiestas era Federico Clem. Manuel Mujica Lainez, por ejemplo. Claro. Manuel Puig, Juan José Sebrelli, que también fue parte del Frente de Liberación Homosexual. Puig y Sebrelli, pertenecían a... Puig venía de una familia de clase media de un pueblo, ¿no? Pero después que empezó a ganar más dinero en su carrera de escritor, Sebrelli también, pertenecían a otro target. Entonces participaban de fiestas privadas. Y con la última dictadura lo que empezó a suceder es que como empezaron a cerrar todos esos lugares en la ciudad de Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires, se empezaron a trasladar casi masivamente, quienes no se exiliaron en otros países, ¿no? Quienes se quedaron acá en Argentina, a localidades del conurbano alejadas del primer cordón, Moreno, Merlo, por ejemplo, pero específicamente a Tigre. Que es un archipiélago, en realidad es un delta, pero no importa, pero ya que me decís... Ya que pusimos el ejemplo del archipiélago... Ya que me tiraste el archipiélago, yo pienso en las islas, ya está. Exactamente. Que fue como una especie de refugio, que yo siempre digo, hay que recuperarlo.
Pero Hay me que parece que está bastante recuperado. La chiquita que tenemos acá Sí. con gorro, la estuve haciendo Sí. un tour y te digo que... Yo creo que sí, porque me yo creo parece que que nunca se fueron. estamos empezando a tomar Tigre y Bariloche. Ahora que me Mirá. fui, van a tomar Bariloche. Fuck you, Yo Bariloche. creo que sí. O sea, váyanse a la mierda. Por A favor. mí me parece interesante como una parte de todo esto, volviendo como a la pregunta original de Sarita de cómo hacían cómo era el día a día, que me parece que está bueno como para pensar en términos de visibilidad, ¿no? Como cuanto menos se te notaba, digamos, mejor la ibas a pasar, porque podías participar de las fiestas clandestinas y tener tu trabajo, y creo que eso es particularmente como muy difícil para ciertas identidades que son difíciles de invisibilizar, ¿no? Como por ejemplo las chicas trans o las lesbianas masculinas. Que hay algo que leí, que lo habíamos mencionado también en el otro programa y no sé si me va a Todo el salir de la tiempo, misma ¿no? manera tan A ver, elocuente. inténtalo. Que es que no recuerdo dónde leí que cuando la policía te llevaba bajo los edictos, si eras, por ejemplo, una prostituta mujer, se llevaban a la mujer y no al cliente. Pero, por ejemplo, si eras un hombre que pagaba por sexo con otro hombre, y por ejemplo, si quien pagaba era, por ejemplo, el pasivo, digamos, se llevaban al cliente y no a la persona que ofrecía el servicio sexual, por ejemplo. Porque lo que se valoraba, al día de hoy, ¿no? Pero lo que se valoraba en ese momento para llevárselo era como el crimen contra la masculinidad, digamos. Como si dejas que te culen, perdón, o sea, vos sos la persona. Pide pero perdón en un programa que se llama Puto Paquitorta. quien culea, digamos, ¿Quién el culea, colectivo, no es responsable, ¿no? Porque hay como todo un tema de masculinidad que quien es la figura activa no es genuinamente homosexual, digamos. Definitivamente lo dije de una manera más elocuente la primera vez que lo grabamos y ahora ya está perdido para siempre, pero ese es el resumen. Igual me haces pensar que hay un montón de cosas que está contando Rodrigo. Lo que acabas de contar vos, Bar, que No, todavía pero- suceden. O sea, ¿alguna vez Sí. viste levantando en una racia cuando están por los lagos de Palermo o el antiguo Godoy Cruz, para los que somos más vejetes, levantando a los clientes la cana? No. Es como, es muy loco eso, ¿viste? También. Y también está Como- la condena social, como de vuelta con 1000 comillas. Como que el pasivo siempre es como el menos hombre. Como esa asociación del pasivo menos hombre sigue hasta el día de hoy. Lamentablemente hay un montón de ay, ya, me pegué con algo. Hay un montón de como la vergüenza del pasivo, porque el pasivo es el menos hombre, por ende es la mujer, por ende te tiene que dar vergüenza. O que si sos activo, bueno, era muy común en ese momento, que si sos activo no sos necesariamente homosexual, ¿no? Como que el homosexual va, es el eso. pasivo. Eso. Y yo no sé si lo conté la vez pasada, pero hay un caso que fue muy conocido, que figura en la revista Somos, figura en varios libros, que tuvo incluso difusión mediática en su momento, que es de un hombre que mata a otro hombre con quien había tenido una relación sexoafectiva y que lo mata atropellándolo, pasándole por encima varias veces con el auto, y que lo terminan absolviendo porque él se justifica diciendo que habían mantenido una relación durante un tiempo porque él había estado confundido, que no quería estar más con él, que este sujeto, digamos, la víctima, lo había presionado. Entonces, como en un rapto de violencia, de locura, lo mató. Entonces, los jueces lo terminaron absolviendo, justificando que con esta frase mató para ser hombre. Bueno, ahí ¿no? en Como Estados que, bueno, Unidos... en ese caso estuvo bien. En Estados Unidos está la figura, no sé si está la figura acá, no sé ni qué significa figura, de el gay panic defense, que es si vos mataste a una persona trans porque vos te la llevaste a la cama y no sabías que era trans, vos por el susto del momento podés haber matado a esa persona porque te mintió y vos no lo sabías. Y eso es una defensa real que pasa mucho, creo que o están viendo de sacarla o la sacaron hace poco, pero es una defensa real, jurídica, en la que vos decís tipo, sí, mató a esta persona, pero porque él no sabía que esta persona era trans, y cuando descubrió que era trans, en su pánico de descubrir que era homosexual o que era otro hombre,
la mató, por lo cual no lo metan en cana, porque en realidad la verdadera víctima acá es la persona que mató. Y eso es una defensa real que existe, no sé si existe acá, pero sé que existe en Estados Unidos y me parece bastante parecido a eso. Tipo, Bueno, probablemente sea una estrategia de defensa, pero hoy en día existe, tipo, o sea, sobre todo en Estados Unidos, como existe los hate crimes, lo que pueden hacer es como no estaba en sus cabales, por ejemplo, lo del crimen pasional o lo que sea, pero se usó muchísimo el gay panic defense, pero solo estoy remarcando que no es que es algo que esté como... que es más una estrategia y no algo como avalado. Ya directamente la carátula crimen pasional es problemática. Sí. O sea, observemos ese detalle. O sea, eso es como un brote de pasión, entonces te asesino. No, hay como matices, ¿no? Como... Es rarísimo, sí. Y crimen pasional sigue estando volvamos como a en las Tigre, carátulas. que cada vez que hablamos de Tigre, me acuerdo que una de las bandas de color de la bandera LGBTQ, la verde significa naturaleza. Y me parece que también en una época, especialmente en esa época, se asociaba mucho al puto con la naturaleza. ¿Qué pasa en Tigre? Lo que pasaba básicamente era que por un lado, al tener, digamos, como una dinámica de relacionamiento más de pueblo, si se quiere, más, digamos, como de mayor solidaridad, la gente no se metía tanto en la vida de y también las demás personas. Hay que considerar geográficamente aislado, ¿no? Como no estás geográficamente aislado, con la seguridad no a cargo de la policía, sino de la prefectura naval, que, como digo en el video, no era precisamente una fuerza gay friendly, pero tampoco tenía, digamos, una estructura represiva tan aceitada como sí lo tenía la policía. Entonces eso permitía cierta libertad, que no quiere decir que no haya habido represión en Tigre. Hay relatos de la prefectura interrumpiendo en fiestas, llevándose detenidas a un montón de personas, pero no era tan común, no era más común. Digamos, en Buenos Aires, lo más común, en la ciudad de Buenos Aires, lo más común era que una fiesta sí termine con la policía tocando el timbre. Pero en Tigre, digamos, de alguna forma se permitía un poco más. Me gusta la y eso fue así hasta la década del 80, ¿eh? ¿Cómo? Me gusta mucho la resiliencia. Bueno, esa palabra. ¿Cómo se dice, Bárbara? Resiliencia. Bueno, fui a una escuela pública. De seguir queriendo hacer fiestas, de seguir queriendo hacer ese tipo... Pase lo que pase, venga la yuta, venga pase lo que pase, igual nos vamos a juntar, igual vamos a estar en comunidad, igual nos vamos a divertir. Eso me parece poéticamente hermoso. Por eso yo las pienso a esas fiestas, a esas reuniones, e incluso también dicho por algunos de sus asistentes que por más de que no se daban cuenta en ese momento, eran espacios políticos, espacios de resistencia, porque aparte era el lugar en donde podían ser ellos, ¿me entendés? Entonces, por eso también la insistencia en ir, en seguir haciéndolas, en seguir... como que siento que estamos hablando mucho de hombres, como ¿tenemos algún registro de que lesbianas hacían fiestas? Mirá, no dejamos registro de lesbianas hacían fiestas, ponelo acá abajo. Las lesbianas que en Tigre, digamos, participaban, había tanto parejas de varones como parejas de mujeres, era como un lugar donde se juntaban. Lo que por ahí sucedía en la ciudad era que estaban un poco más disociados los ambientes. Más que nada por el rol que tenía la mujer todavía en esa época. Ahí va, eso te iba a preguntar. Todavía no habían empezado a empujar en los boliches las lesbianas. Sí. No. Bueno, es que pobre Rodrigo no sabe que acá hay un prejuicio sobre eso. Nos tomó 111 programas para que acepte que las lesbianas empujan en los boliches. No, es mentira. Lo acaba de decir, punto. boludo. Esta parte de mentira la voy a sacar y va a quedar solamente la parte que dice que... Marcos ahora es el Videla de la edición. O sea, si vos dijiste algo que no le gustó, te lo cortes, no te enterás, Listo. No te enterás. No, ¿sabes qué pasa? La gente está muy cansada de escuchar esto, pero Marcos dice que las lesbianas empujan en los boliches y es mentira. Sí, pero cuando íbamos a los boliches, igual, ¿sabés lo que daría? Porque ¿Te me acordás? empujo una lesbiana hoy, boludo. Sí, por favor. O sea, Por con tal de favor. volver a un boliche, por favor. No me interesa.
Empújenme, no Por me favor, interesa. empújenme. No es tanto que empujen. Pero- Tírenme igual, un trago. Mi problema puntual es cuando se colaron en la fila del baño y yo me estaba meando y tipo me han Le empujado. y pasó se han a colado- Marcos una Y vez. se han colado para ir al baño. Pero es verdad, y hemos recibido relatos de gente que ha dicho tipo, sí, lo que dice Marcos es verdad. Así que si tenemos al público puto Ay, Paritón, sí, que dice sí, que nosotros, relatos. Relatos, ok. desde el anonimato. Bueno, perdón. Pero sí, una pregunta más formal. ¿Cuál era el rol del feminismo y cómo se alió también o cómo facilitó un poco las cosas para hablar de como concatenación de búsqueda de libertad que siempre hemos tenido? Bueno, en realidad la militancia lesbo-feminista ya empezó a surgir como fuerza en los 80, no tanto durante la dictadura. Pero sí, en épocas del Frente de Liberación Homosexual es cierto que las agrupaciones feministas o el feminismo en general fue el espacio político con quien mejor pudo articular el frente, sin dudas. Incluso llegaron a formar grupos de estudio, un grupo de estudio que se llamaba GPS. Bueno, y para las mujeres lesbianas, por ejemplo, los grupos feministas eran un espacio donde podían conocer otras mujeres. Algo también muy curioso que sucedía era que, como digamos, la mujer tenía tenía todavía como este peso sobre ella de, bueno, estar en la casa, casarte, tener hijos, dedicarte a tu familia, ser la reina del hogar, bla, bla, bla. Muchas mujeres se casaban, efectivamente, con hombres, tenían hijos, pero vivían su vida sexoafectiva con otras mujeres, digamos, como por fuera de ese mundo. Pero hay muchísimos casos, digamos, muchísimos casos, sin ir más lejos, grandes referentes de la militancia lesbofeminista de los 80, como Ilse Fuscova, Claudina Marek, por ejemplo, ellas Estaban casadas. Estaban casadas con hijos y hicieron su salida del closet, como se decía en ese momento, su coming out, ya después de grandes, ¿no? Después de los 40, después de los 50. Y sucedía mucho eso, ¿no? Había como una reapropiación. Patricio Simoneto habla en ese artículo que les mencioné de intersecciones, re interesante, como una apropiación del espacio doméstico incluso. Muchas mujeres que cuentan que para poder relacionarse con otra mujer tenían que esperar a que el marido se vaya de la casa, invitando a una amiga, anotándose, por ahí quienes no estaban casadas, anotándose para practicar deportes. Todas prácticas de lesbianas hoy día, conociendo chicas Pero en porque el tienen su fulbito. origen, y su origen tiene que ver con eso. Por eso van a ver que muchos de lo que se ha escrito sobre lesbianas entre la década del 30 y la década del 80 tienen que ver con esta invisibilización, esta vida, digamos, como en las sombras, ¿me entendés? Hacer las cosas muchísimo más a escondidas que los varones. Porque fíjense lo que le pasaba a esta chica. El padre la denuncia por lesbiana, la denuncia encima por comunista. Vos, Marcos, me preguntabas recién cómo era para una lesbiana o para un homosexual la vida cotidiana. Miren, hay dos novelas que, si bien son ficción, están, digamos, basadas y construidas sobre cimientos reales. Hay dos novelas que lo reflejan muchísimo. Una que se llama La otra mejilla, de Oscar Hermes Villordo. La consiguen muy fácilmente, usada en Mercado Libre. Y la otra, que habla, digamos, sobre la vida de varones homosexuales. Y la otra, de Silvia Molloy, que se reeditó hace muy poquito, la reeditó Página 12. ¿Vieron que salió una colección el año pasado? Sí. Bueno, era inconcebible, la reeditó Página 12, que se llama En breve cárcel. Ahí van a ver, y leyendo las dos novelas, van a comparar, cómo el varón homosexual sufría la represión, sufría el riesgo de ser encarcelado, bla, 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 pero tenía muchísimo más acceso a una vida, si se quiere, más por afuera del closet, ¿no? Tenía, digamos, más espacios por fuera de la vida de su casa para relacionarse, y la de una mujer que tenía que hacer todo
digamos, más de forma más escondida. O sea, tenía como por eso se llama la novela En breve cárcel, ¿no? Porque, digamos, tenía como una doble prisión. El hecho de ser mujer y tener que responder a ciertos mandatos, de estudiar una determinada carrera, de no hacer actividades que estén relacionadas. Sí, estudiaba. De no hacer actividades que estén relacionadas con los varones. Y si encima de todo eso eras lesbiana, bueno, mucho peor. Como siempre, llevándose la peor parte, casi la peor parte, las lesbianas. Esto es un saludo para ustedes, chicas. Sí, eso es una realidad. O estás hablando de la pandemia, porque muy parecido la mujer a la casa, el hombre vuelve a dominar el espacio público. Podrías hablar con un montón de amigas, te van a contar eso, como está muy, muy claro en este momento. Sí, no, y pasa mucho eso de que tipo están los dos en la casa y es como no se bancan. Leí un estudio que el 92% de las mujeres que están en su casa en la pandemia, por la pandemia, tienen que ocuparse de tareas domésticas sin ningún tipo de ayuda de parte de su pareja masculina. Lo cual me parece una locura que sea tipo el 92% de las mujeres. Sí, es tipo, sí. ¿what? Bueno, ¿cuándo vamos a Tigre? Nunca. No, eventualmente. Nunca vení, papu. No fui a tu casa, pero Rodrigo, ¿vas a venir? Estaba lleno de mosquitos, en mi defensa. Tuve dengue. Por supuesto, pero... Rodrigo, vos venís. Cuando hagamos la fiesta de Por puto supuesto. paquitorta en Tigre, que venga Prefectura, que venga el grupo por favor, grupo especial. no. sé Me qué. parece espectacular. Mirá que en nuestra fiesta, Rodrigo, siempre cae la cana y yo digo que gracias a que cae la cana es un éxito. Yo espero que caiga la cana para declarar que la fiesta es un éxito. La fiesta esa en la que Connie, tipo, descalza o con un zapato en la mano, le decía al policía soy abogada, es como, tipo... Sí, con todo maquillaje rompiendo corrido, como- una corona de flores, y tipo, no sé si queremos que Yo ayude. fumaba porro en la ventana y lo miraba al cana, era impresionante. Qué bueno, pero eso de qué habla, de la resiliencia. Rita diciéndole al cana, esto es una fiesta privada, es una fiesta privada. Era una fiesta privada, chicos. Era una fiesta privada. ¿Qué hace la policía acá? Sí, estábamos escuchando Britney a todo volumen, pero era una fiesta privada. Con los parlantes pinchados, bueno. Pero Pero- ¿sabes lo que daría porque me caiga la cana Por en una favor, fiesta hoy ¿hace en día? cuánto- ¿Vos sos de salir, Por favor. Rodrigo? ¿Vas a la fiesta? Te reveo en la fiesta plop arriba de un parlante, ¿no? Salí mucho, pero mucho, hasta ponele 2016 Ok. ¿Y después qué y hiciste? me reguardé después. O sea, la Eh, pandemia te vino tipo como no se te movió un pelo, ¿o no? No, se me removió un pelo. Ah. Necesito una fiesta, pero... Como urgente. Marcos me dijo, tengo ganas de bailar el otro día, casi le tomo el No, pulso. es que estamos todos igual, como queremos... Urgente. Yo Salir, he prometido un montón de cosas cuando termine la pandemia, probablemente no haga nada. Pero dije, tipo, voy a abrazar más a la gente. Y dije, he prometido bailar, lo cual creo que me metí en un brete. Pero sí, ¿quién no necesita una fiesta en Tigre? Que Por venga favor. Prefectura? Pero ni en Tigre, o sea, el otro Ni día en pasó Tigre, en cualquier un lugar. auto con Urbanian acá, iba con Bárbara por la vereda y pasó escuchando un reggaetón y la burra se nos movía sola, o sea, estábamos haciendo Doy fe. olas. Bueno, Es la cuando- desesperación. Cuando termine la pandemia, me encantaría hacer una fiesta ya sé que lo dijimos antes, una fiesta de puto paquitorta que vengan. Me gustaría que fiesta de puto paquitorta que vengan todas las invitadas. Y tipo, que Y estemos, cojan. No, que estemos en un escenario y tipo decimos del programa 111, Rodrigo, y que pase y le ponemos un pin, le damos un Work, premio. Ay, les damos una rosa. Como entrega de diplomas, ¿entendés? Ay, prendés A una María. vela, lo hacemos Tipo como prender las una velas. vela. Como las Ay, velas de los... Sí, por me Dios, encanta. a María cumple Hacemos una menorá, ¿viste? Pero como las cumple- velas de puto sí, paquitorta. El árbol de la vida se llama eso. Cumple de 15 El árbol, que prendes exacto. una vela, decís tipo, bueno, esta vela Es la para- menorá. Para mis abuelos. Esta buena vela es para Rodrigo Reinar, que nos vino a enseñar de nuestras vivencias y nuestras identidades pre-Twitter, Instagram, fiesta plop y fiesta human. Pre-grinder. Fiesta Oliver. Pre-grinder. Pero con puto viejo le hace a mi psicólogo. Siempre hablaban como del Giro en calle Santa Fe, lo cual me parece mágico. Girar. Espectacular. Me parece hermoso girar. La cultura de girar me parece un arte pero que se ha perdido. ¿Alguna vez giraste, Rodrigo? Vos gritarías, En calle Santa Fe? Perdón, Sí. quiero decir Sí. que durante la pandemia me han llegado data, no diré a quién, que ha tenido levante con barbijo aún así
en la calle. Quizás volvemos a esas épocas. Vamos a volver. Ojo. Pero igual, perdón, te voy a contradecir, Marcos, no creo que se haya perdido. O sea, yo creo que se complementó. he girado hasta muy poquito antes de la pandemia. En el Easy, en la sección de madera del Easy. Bueno, justo el Easy vas a decir que es donde hay una tetera, boludo. Alta tetera en el Easy ese. No, digo como que la costumbre de salir el fin de semana a recorrer la calle, esas cuadras de calle Santa Fe, no, obvio. pre-Grindr en los 80, que eso era el Grindr. Era tipo, vamos a caminar por calle Santa Fe, hacer la misma cuadra 3 veces, a ver si levantamos algo. No, claro, no, eso ya no. Eso me parece hermoso. No sé si... Lo que a mí me parece hermoso, que bueno, yo ya no sé si da para hacerlo porque tengo 32 años, pero cuando era mucho más chico... Beba. Cuando era mucho más chico, tenía 18, 19, 20 y íbamos a los boliches, la típica, ir a dar una vuelta con tu amigo para cruzarte. Con mi amigo le decíamos Operación Choque. Entonces, no será lesbiana. Ellos se empujan. ¿Ves que son ellos los que empujan? el pibe que nos gustaba iba para un lado, entonces dijimos, bueno, venimos la vuelta, si lo cruzamos. A los dos les gustaba el El mismo, trencito. qué problema. Ha llegado a pasar alguna que otra vez, pero no, por lo general eran distintos. No. Vamos a darle una vuelta, que es tipo, vas a dar una vuelta por el perímetro del boliche a ver qué hay. Exacto. Bueno, Por nosotros íbamos, pero con un Revisás objetivo las como muy góndolas. concreto. ¿Qué era qué? Chapar. No, cruzarnos a alguien que habíamos visto, a alguien específico. Oye, O sea, acá estaba el objetivo, caminando para allá, y ellos hacían Exactamente. pero para ¿cuál era el modus operandi? ¿Lo chocaban y qué pasaba con el choque? ¿Qué pasaba después del No choque? había un robaban choque. la Operación billetera. Choque era como para que nos vea. Ah, ok. Sepa Claro. que existimos. Con el vasito Marco, larguito. nunca la hiciste. Pues vos sabés cómo soy en los boliches, boluda. Justamente hoy conté la historia de la primera y única vez que fui a La Puerca. Yo fui con una remera negra que tenía una leyenda acá en blanco, y yo, como soy medio anti, estaba contra la valla esa del escenario así, y me confundieron con un chabón de seguridad porque vino una piba y me dice, ¿me puedes ayudar? Que tengo una amiga que se desmayó. Y tipo, bueno, ¿qué querías que pase? Como, esas son mis experiencias en el boliche. Me confunden con el chabón de seguridad. Dios. No he hecho eso, lamentablemente, pero prometo... ¿pero la ayudaste a la chica? ¿Qué? ¿La ayudaste a la chica? No, le dije tipo, ay, no sé qué decirte, y se fue. No. ¿Pero qué iba a hacer, boluda? No soy el de Después seguridad. de empujarte. Y además dudo que el de seguridad también haya podido hacer algo por la chica desmayada. Y además, ¿cómo te vas a desmayar en La Puerca? Qué triste. Pero cuando prometo empujar gente cuando vuelva a los boliches. Creo. Sí, la verdad que sí. Y medio como que estamos hablando de esto y de todas nuestras anécdotas porque tuvimos, volviendo al por qué estamos en este programa con Rodrigo, porque hubo un marco que nos permitió poder tener estas aventuras en estas circunstancias. Y me parece que es algo que hay que valorar, ¿no? Obvio. Porque imagínense que yo hubiera caído con su agenda, chicos, me miraban la agenda y caían todos los que estaban en la agenda con vos, así que aunque sea Paqui hubiera recaído con Hubiesen ustedes. caído por pajarera. Por pajarera. Por- Pero digo, está bueno como ver estas experiencias que ahora, aunque no las tengamos por la pandemia, decir, bueno, wow, que nos tocó vivir ahora también por esto, ¿no? No, y sobre todo sí contar algo, digamos, como también para estar alertas y no creer que es algo, una experiencia súper lejana. Digo, hasta bien entrados los 2000, y si nos descuidamos hasta la década pasada también, no era raro que cierren un boliche de Capital Federal por denuncias de los vecinos. Bueno, no te cerraban. La cantidad de Y veces no por que el ruido. La Y cantidad no por de el veces que ruido. han cerrado boliches por amenaza de bomba. Que es classic amenaza de bomba y para cagarle la fiesta a todo el mundo. Classic. No cerraban algún boliche de tipo, no sé, de Palermo, no sé, no conozco boliches. Caix, ¿no? Caix. Caix, ponele. Nunca escuché. Digo, sí han cerrado América, sí han cerrado la Plop en sus inicios. Y esto les estoy hablando 2007, 2008. Entonces digo, también pensemos que hay como un cierto sector de la sociedad que no está tan contento con eso. Sí, Entonces hay y que estar que como sí. alerta, ¿no? Y sí que la policía todavía tiene el poder para hacer lo que se le cante los huevos, ¿no? Lo tiene, sí, lo tiene. no De solo dado hecho, la la policía, circunstancia que estamos viviendo. Un conocido, que no será nombrado porque está siendo semifamoso, después del programa les cuento quién es. Arle. Fue como montada una fiesta con otro amigo. Fueron los dos montados.
Y cuando salieron, tuvieron les robaron y les pegaron y a este pibe le rompieron la nariz. Y cuando vino la ambulancia, dije, lo primero que le preguntaron es, ¿ustedes son travestis? Y cuando le dije, ¿ustedes son travestis? Porque si eran travestis no los iban a llevar en la ambulancia. ¿El SAME? ¿Estamos hablando de la No sé. salud pública? No sé, fueron a una ambulancia, pero en serio estaban tirados en el piso, tipo, la nariz rota, todos sangrados, los cagaron a tropar. Y lo primero que le preguntaron, tipo, ¿ustedes son travestis? Pues si eran travestis no los iban a llevar. Y le dijeron, tipo, no somos travestis, somos homosexuales muy fabulosos. Y ahí decidieron, tipo, bueno, los vamos a atender. Pero si eran travestis no los iban a dejar ahí. Y esto pasó hace, tipo, 2 años. Nada, me encantaría que haya como algún programa especial de tipo fiestas de putos a lo largo de la historia. Me encantaría que hablemos solamente de eso. Desde la Grecia para este lado. Uf, Ay, lo que habrá Magno. sido eso. solo con Grecia tenemos para un rato, chicos. por favor. Mamita. ¿Vos sabés que había una planta abortiva que se extinguió de tanto que Se fue extinguió. usada? Pero Sí. Rodrigo no puso en sus stories plantas que se extinguieron. ¿Vos no pusiste algo en tus stories? Sí. Sí, pero no de Grecia. Plantas que utilizaban sociedades o pueblos que habitaban acá en el actual territorio argentino, pero sobre todo en el NOA, que eran parte de la dieta básica de esos pueblos y que cuando llegaron los españoles, que hicieron mierda todo, Sí. como que las descartaron y se extinguieron. ¿Cómo cuáles? Una, por ejemplo, que se llamaba mango, el madi, ¿no? Son nombres. Mango no la fruta, obviamente, ¿no? El mango no era. ¿Se usaban Eh, con uso medicinal? No, plantas comestibles. Ok. Eran base de la dieta Ok. de esos pueblos. Bueno, la quinoa. Bueno, estuvo la al borde quinoa. Chicos, la estuvo quinoa al hace borde 10 minutos. La empezamos Pero estuvo a al usar borde de la vuelta. extinción, digo, Sí. y es un árbol. Lo mismo con la chía. Bueno, era la base de la dieta de estos pueblos. También por una bajada de línea de que les da un montón de potencia, ¿no? Todo lo que pueda enaltecer a quien querés reprimir, hay que cortarlo Sí, de exactamente. raíz. superalimentos, que de hecho tengo un tupper de quinoa que tengo que poner porque si no va a salir caminando. Gross. ¿Quieren que vayamos? ¿Tienen alguna pregunta más para Rodrigo o quieren que vayamos al CC? Que lo digas Cosas ahorita. culturales. No me acuerdo qué recomendamos en el programa de Rodrigo. No. Tendría que haber investigado. Pero Rodrigo nos mandó a estudiar una bocha ahora. O sea, Es vas a verdad. tener que anotar un montón de cosas, Marcos. Bueno, Es un pibe leído, ¿no ves que tiene una biblioteca después atrás? le voy a pedir que nos. Yo estuve fuera del cuadro todo el tiempo. Para que vean mi cuadrito de una soda. Es una sodita. Ahí. Oh. Oh. Qué fruta noble la soda. Cosas culturales. ¿Quién tiene para recomendar cosas? Yo tenía, pero me olvidé. Así que ¿quién quiere ir? Bárbara. Yo estaba diciendo como, no tengo nada. Yo lo que ok, tengo para ok. recomendar, mentira. Lo que tengo para recomendar es. En el programa anterior, Bárbara recomendó un post de The Guardian, un long read de The Guardian, y yo dije, voy a esperar a que salga el podcast. Hoy salió el podcast, así que si quieren no leer 20.000 páginas, está en formato audio, está leído por una persona inglesa, así que te sentí muy doblemente inteligente, que es sobre la historia de Rebellion. Extinction Rebellion. Extinction Extinction Rebellion. Rebellion, que está muy buena. Hoy lo escuché mientras limpiaba la jaula de las ratas y es muy divertida, así que lo pondré en los links. Puedo poner los links acá. Tipo, chicos, Claro. si quieren ir acá, si van acá, pongo los links de cosas culturales. Wow. Qué bueno, gracias. Te diste cuenta ahora, ¿no? Y si están escuchando ese podcast, está en el lugar de siempre. Vayan a buscarlo en el lugar de siempre. Y O pueden leer la nota también y pueden ejercitar la lectura, También. ¿no? o pueden hacer dos cosas al mismo tiempo y es escuchar y hacer algo, tipo lavar los Dios. platos. Un audiolibro. Es un Y cerramos audiolibro. y están contentos los dos. Bárbara, Listo. 2020, puedes hacer multitasking, puedes pasarle la escobilla al inodoro, esa parte de atrás que siempre está re mal. Y El además rascacaca, pasás el rascacaca y escuchás el audiolibro. Pero Se atrás. rascacaca, boluda, qué maravilla. Nunca lo llamé rascacaca y es increíble. Sí, es un rascacaca. Por Me Dios. encanta la cosa cultural. Cosas culturales, el rascacaca. Bien. Pero No la lo puedo gente creer. adquiere conocimiento, ¿no? Me no siento es el objetivo. desasnada. Rascacaca, boludo, te amo. Agradecéselo a Molokid porque él es el que me dio el término. Voy a tirar 3 tanques. No, 2 tanques. 2 cosas de obviamente estar en Netflix. La última temporada de Vis a Vis.
Véanla, visualmente es exquisita, para mí es superior, de pronto se vuelve un western, así se las tiro, además de mucha calidad visual y tiene visibilidad lésbica, cosa que falta un poquito todavía que haya a nivel y después... ¿No es en una cárcel de mujeres? No, pero la última temporada no, mirala, se vuelve como un thriller así medio un western. Y después, la última temporada de Umbrella Academy... También hay trolls. ya me aburre, pero hay Yo la vi trolls y solo hay porque lesbianas. porque está Ellen Page, nada más. Ahí está, Ellen Page me cae como el orto porque siempre está con... Yo no en ¿Viste? patines. Pero- Yo no en patines. Mirá, yo no en Yo no en patines. patines. Pero hay visibilidad lésbica también. Entonces es como, Sí. estoy como abanderada de mis amigas que dicen nunca veo ninguna película que vaya, entonces lo voy a decir. Eso. Yo quiero recomendar episodios anteriores de Puto Paquitorla que están en YouTube. Nos habíamos olvidado. Pero Vos decís. las invitadas, cuando vino Concha Podcast, está en YouTube. Si los quieren, no nos ven la cara, pero bueno, si quieren verlo en YouTube está. Estábamos en el estudio, Estamos todo en el era tan estudio. bello. Si ¿Se acuerdan? Si quieren ver esos capítulos viejos en los que la pandemia no había empezado o recién había empezado y dijimos tipo, no pasa nada, nos vemos en una semana, 6 meses después, El olor a acá estamos. pedo rancio del programa anterior que quedaba en el estudio sobrevolando. También. Sí, Pero eso. Eso no lo veían. Eso es todo mi cosa cultural. Rodrigo, Sí. ¿qué nos querés Pará. recomendar? Sí, eso. Además de todo lo que mandaste leer, que nos vas a tener toda la pandemia así, pa. Claro, como en realidad ya recomendé hasta 2 novelas, lo que voy a hacer va a ser recomendar mi canal. Ahí No, va. no me recomiendo yo. Vayan y vean mi canal de historia. Vayan a bien, aprender bien. historia Está con muy Rodrigo bueno el porque canal es de historia de ameno. Rodrigo. Va a estar acá abajo. Va a estar ahí. Y si está en va Spotify, a estar ahí abajo. Va a estar ahí abajo. Si están escuchando esto en Spotify, vayan a las cosas culturales. Hay, Vayan a las cosas culturales. hay cosas muy buenas. Síganlo en Instagram. ¿Cómo es tu Instagram? Rodrigo Reinal. Rodrigo mi nombre Reinal, que y tiene apellido. Como mucha data Ginette. muy buena. Ha tirado un par de goteos, pero ¿quién no? En esta cuarentena tiró la data de las plantitas. Necesidad básica. Cierto que en el primer programa Sarita estuvo como 45 minutos recordándole a Rodrigo que era pariente de Ginette Reinal. De Ginette Ay, Ah, sí, claro. eso lo quiero decir Sí. como cosa cultural. Si no saben quién es Ginette Reinal, es la prima de Rodrigo. Googleen. Googleen en la familia de Rodrigo, una Googleen. estirpe legendaria. No, lo voy a citar a Lucas Fauno. No respondo, lo googleé. No respondo Claro. lo googleable, no respondo lo Hacete una remera, hacete una remera. Ay, qué bueno Lucas Fauno. Estaba pensando ¿Qué? por otra cosa. ¿Ok? No, está- Lo hemos tenido de invitar y le hemos vamos a tenido dar de una invitada vela. a Lucas Fauno. Le vamos a dar una vela después de Rodrigo. No sé cómo va a ser por orden, para que nadie se enoje con nadie. Por que no orden haya gritería. alfabético, va a ser por orden Ahí alfabético. está, listo. Por orden de signo. Lucas y yo somos Capris los dos, así que Ay, podemos Capricornio. podemos ir juntos. Bueno. Muy bien. Y Yo soy de recuerden River. todos, pará, recuerden no todos hicimos que la nos tarea del pueden dar hogar. plata. No Nos hicimos pueden la dar tarea del hogar, plata, sin es lo que chicos. estoy diciendo. Este- Nos pueden dar cafecitos, que no quiere decir que nos van a dar café de la planta, sino que nos pueden comprar cafecitos que son muy económicos. Es en una aplicación que van a encontrar en el feed de nuestro Instagram. También tenemos No, en el otra link, en forma el que link, no nos... está en el feed. No está más en el feed, pero Nunca hay estuvo un en el link. feed. Está en el link de la bio. Sí, Whoopsie. listo, lo acabo de decir igual que vos. ¿Te calmas, Marcos? No, pero Te el feed calma. es como tipo las fotos No, que están, reveals, no no. es en el Sí, labio. está tremenda. Está desde que digita todo, ya está. Bien, tremenda. Bien, también nos pueden colaborar en ¿cómo era el otro? Decilo vos. Que ahora le digo yo. Mercado Pago. Ahora le digo yo. Sí. Sí, puedes colaborar con nosotros en Mercado Pago con una suscripción mensual, poniendo la plata que vos quieras, 50 pesos, 100 pesos, 15.000 pesos, sería fantástico. Y Yes. si querés colaborar con nosotros en dólares, que se viene una con los dólares prontamente, también tenemos un Patreon, puedes colaborar con nosotros en patreon.com/putopaguitorta. Todo esto que te O sea, estamos no hay pasando, excusa, no hay no hay excusas para excusa. no darnos guita, mandarnos reiki, tenernos en tus oraciones, pero muy puntualmente, pues hay que pagarle al editor de todo esto y es medio caro. Sí, aceptamos curada de ojo a distancia, ya sí, que no hay distancia curada social. del empacho O sea, también. todo. Tirar todo. el cuerito. Claro, si aprendiste Tirada a de curar el cuerito. Eso es lo mismo igual, creo, ¿no? Se aprende a curar el empacho Tira- en la noche de Navidad. Tirada Tirar- de cuerito por Zoom también podemos Pero aceptar.
¿Para tirar el cuerito no es lo mismo que curar el empacho? No, mi curar el amor, empacho con una la También conozco esa lancita de- y la otra tirar el cuerito. Tirar el cuerito, tirás Conozco- literalmente el cuerito. Conozco esa también de poner en el freezer, como que le decís a alguien como quiero que me dejen de pasar cosas y las está causando esta persona y tipo la bruja lo anota y literalmente pone un papel Pero en el eso freezer. es ya re. Es un poco moderno, Es ¿no? medio tu ruina eso. ¿Sí? Esa brujería medio como... Eso es brujería. Eso es brujería de no cheto sé. de tener freezer. Tipo, nosotros estamos hablando de tirar el cuerito. El curar el empacho es de tipo, Yo estoy poner tu contando las freezer, cosas- no las frost, cosas el mágicas que papelito, conozco. algo, boludo. Nadie dijo que tenía que ser no frost, no seas burgués. Sí, él cree que el freezer es... Hablando de eso, después le tengo que preguntar, necesito descongelar ese freezer, necesito que me ayuden porque nunca descongelo el freezer. Bueno, no se olviden que sean putos paquetortas, trans, bi o como sea que se identifiquen, todo va a estar bien, excepto no descongelar la heladera, chicos. Sean responsables y descongélenla una vez cada 6 meses, mínimo. tengo un pedido Marcos. moreno en el freezer. Nos vemos la semana que viene, quizás, no sé, cuando salga esto. Chao. Gracias. Chau.